Gladys Hernández y quiero darles la bienvenida a todos a la conferencia virtual que estamos ofreciendo hoy, titulada Los retos de la educación en el Perú y el mundo, a cargo del doctor Jaime Saavedra, que estamos organizando desde la Dirección Académica de Relaciones Institucionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta conferencia forma parte de un ciclo de webinars que estamos pensando especialmente para los nuevos ingresantes 2020 a la universidad. En estas conferencias iremos abordando temas de relevancia actual como educación, sostenibilidad o también más adelante las aplicaciones médicas de la ingeniería, entre otros temas. En este momento tenemos a una parte de nuestro público en la sala Zoom y a más personas viendo la transmisión en directo vía Facebook Live. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy. Hoy nos acompaña también la doctora Cristina del Mastro, vicerrectora académica de la PUC, quien nos va a apoyar moderando el evento. Antes de empezar y darle ya la palabra a la doctora del Mastro, quiero pedirles a todos los que nos acompañan en Zoom que se aseguren de tener sus micrófonos y cámaras de video apagadas. Además, quiero recordarles que pueden hacer sus preguntas por el chat del Zoom y también en los comentarios de Facebook Live. Los organizadores iremos revisándolas para que luego se puedan formular al expositor. Doy entonces la palabra a la doctora del Mastro. Buenas tardes con todos y todas. Darle especialmente la bienvenida al doctor Jaime Saavedra, que nos va a acompañar en este inicio de este ciclo de conferencias, especialmente a los alumnos ingresantes en el ciclo 2022. El tema que va a abordar son los retos de la educación en el Perú y en el mundo. Jaime Saavedra actualmente lidera la práctica global de educación del Banco Mundial y entre el año 2013 y el 2016 se desempeñó como ministro de Educación del Perú. Durante su periodo, él impulsó la mejora del sistema educativo, incluyendo la reforma de la carrera docente, la modernización del currículo nacional, la mejora de la infraestructura escolar básica y la reforma universitaria, entre otros. Estas reformas han llevado también a mejoras considerables en el desempeño del sistema educativo peruano, capturadas en los resultados de las evaluaciones internacionales de aprendizaje como PISA. A lo largo de su carrera, el doctor Saavedra ha dirigido trabajos innovadores en las áreas de pobreza, desigualdad, desempleo, mercados laborales, economía de la educación y sistemas de seguimiento y evaluación. También ha ocupado puestos docentes en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico del Perú y la Universidad de Toronto. Antes de asumir sus funciones como ministro de Educación en nuestro país, trabajó durante 10 años en el Banco Mundial, donde actualmente se desempeña como director global de reducción de la pobreza y equidad, y como vicepresidente interino de la Red para la Reducción de la Pobreza y Gestión Económica. Cuenta con un doctorado en Economía de la Universidad de Columbia y una licenciatura en Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuento la palabra al doctor Jaime Saavedra. Listo. Bueno, muy buenas tardes y Cristina, muchísimas gracias por la introducción y muchas gracias por la invitación a este primer seminario. Obviamente, siempre tengo que decir, es un gusto y un placer estar de vuelta en las aulas, en este caso el aula virtual de mi alma mater. He tenido la suerte de poder enseñar también en la universidad, y siempre es un gusto poder compartir con los estudiantes y con los docentes de la universidad. Esto quizás hubiera sido en persona, en otras circunstancias, pero bueno, pero tenemos que adaptarnos a lo que
a los momentos complejos y complicados que estamos viviendo hoy día. Yo quiero aprovechar estos minutos para compartir un poco las impresiones de qué está pasando con la educación en estos momentos, conversar un poco sobre la magnitud de la crisis educativa que estamos viviendo, cómo es que los países la están tratando de enfrentar globalmente y, bueno, qué lecciones podemos derivar de lo que está pasando hoy día que nos permita mejorar nuestros sistemas educativos, ¿no? Entonces, quería empezar mencionando qué está pasando hoy día, ¿no? Y estamos viviendo la crisis más grande de la educación de los últimos 100 años globalmente. Em, eh, en el momento pico, entre abril y mayo de este año 2020, 1.800 millones de chicos estaban fuera de las aulas. En ese momento, en abril, coincidía que tanto el hemisferio norte como buena parte del hemisferio sur debían estar en clases. Y en ese momento, 1.800 millones de chicos, un séptimo de la humanidad, se vio afectada directamente, ¿no? por esta pandemia. Y bueno, correctamente, en muchos casos, para poder combatir la pandemia, entonces se cerraron las escuelas y las universidades y los institutos tecnológicos. Pero en realidad lo que nosotros estamos viviendo es un shock doble, y que es la primera vez que vivimos un shock doble de este tipo, en el cual tenemos por un lado una cierre de las escuelas masivo, cosa que hemos visto antes, ¿no? Siempre en los distintos países han habido paralizaciones escolares por algún problema político, por una huelga, eso ha pasado. Pero bueno, pero nunca ha pasado, usualmente muy raro, ¿no? Digamos, con la longitud que estamos viendo ahora, ¿no? Ya tenemos, algunos países han podido cerrar solamente 2 meses, pero muchos países ya tienen 5 o 6 meses de las escuelas y universidades cerradas. Pero simultáneamente a este shock, ¿no? de cierre de escuelas que ha tenido que ser necesario como parte del confinamiento y la lucha contra la pandemia, tenemos que la mayor parte de países están entrando a la recesión más grave de la historia que están viviendo. Y otra vez, recesiones hemos tenido, ¿no? Todos los países han tenido recesiones y contracciones económicas en algún momento. Y cuando hay una contracción económica, eso implica un impacto y una presión sobre los presupuestos públicos, también una presión sobre la capacidad, los ingresos familiares y las capacidades de las personas de invertir en educación. Pero lo que nunca habíamos tenido es estos dos shocks simultáneamente, ¿no? Un cierre de escuelas y además recesiones gravísimas. Más aún, lo que tampoco nunca habíamos tenido es que ese shock doble se está dando de manera simultánea en todo el planeta. Eso tampoco nunca había pasado, ¿no? Y eso tiene implicancias porque también las posibilidades de ayuda y de cooperación internacional obviamente se ven limitadas. Uno, porque este shock también está afectando a los países ricos y a sus capacidades de poder invertir en ayuda internacional. Y segundo, porque todos los países simultáneamente tienen necesidades. Entonces, estamos viviendo una conjunción de impactos que realmente nunca habíamos vivido y que por lo tanto configura el shock educativo más grande de los últimos 100 años, probablemente desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora, hay muchos mecanismos a través de los cuales este shock doble, ¿no? de recesión más cierre de escuelas y de unidades tiene impacto sobre la educación. Tiene obviamente muchísimos impactos en todos los sectores de la economía, empezando por la salud, pero en educación sí tenemos que entender mejor cuáles son las múltiples vías a través de los cuales esto tiene un impacto lamentablemente negativo. Por un lado, hay un riesgo muy grande de deserción escolar, ¿no? Y eso lo hemos visto en crisis anteriores. Y aquí otra vez tenemos el impacto que la crisis tiene sobre el ingreso de las familias, que muchas veces lleva a deserción porque los niños tienen que trabajar, o los jóvenes tienen que trabajar, o no pueden pagar una universidad o pagar un instituto. Entonces, tanto por un efecto económico directo como por un efecto laboral, los chicos pueden desertar y no regresar a la escuela. Pero también hay un efecto de que el mismo desenganche,
¿no?, del sistema educativo por la interrupción de clases, hace que chicos, particularmente en chicos en secundaria, que probablemente no estaban teniendo el estímulo adecuado, ¿no?, o no se sentían demasiado enganchados con el sistema educativo, terminan finalmente afuera, ¿no?, y nunca regresan. Eso lo hemos visto en crisis anteriores. Las estimaciones que hay en este momento es que entre 7 y 10 millones de chicos a nivel global podrían no regresar a la escuela. Ese cálculo no incluye la universidad, que el impacto puede ser aún mayor. Y tenemos que ese impacto sobre la deserción puede ser inclusive mayor entre las niñas, porque hay mayor necesidades de trabajo, de trabajo en la casa, y empíricamente hemos visto que en crisis anteriores el impacto sobre deserción es mayor entre las niñas que entre los niños. Un segundo impacto es de un punto de vista nutricional. En el mundo, aproximadamente 350 millones de niños reciben alimentos en la escuela. Y para muchísimos de esos niños, ese alimento en la escuela es el principal alimento que reciben, ¿no? Y se calcula que más o menos la mitad de esos 350 millones de chicos no lo están recibiendo. En algunos países, efectivamente, se han podido dar programas de transferencias, como bonos, como se han dado en algunos países, o se ha tratado de repartir alimentos a través de las comunidades o directamente en las casas, pero se calcula que al menos la mitad de esos niños que recibían su principal alimento en la escuela no lo están hoy día recibiendo. En tercer lugar, hay un impacto importante sobre la salud mental de los chicos, no tanto por el impacto, digamos, de socialización de la escuela que deja de darse, ¿no?, y el aislamiento que eso implica, como el hecho que el confinamiento, ¿no?, y el hecho que las familias no solamente estén sin poder salir en muchos casos, pero también con presiones económicas mucho mayores de las que podían haber existido antes, se generan muchísimos problemas de salud mental, tanto en niños pequeños como en adolescentes. Y en cuarto lugar, y ese es uno de los impactos más grandes, es la pérdida de aprendizajes, ¿no? Es simplemente el hecho que los chicos no estén en la escuela, aun cuando han habido muchos intentos, y lo voy a mencionar en un momento, de aprendizaje remoto, obviamente el nivel de aprendizaje académico que los chicos están teniendo es muchísimo menor, y en algunos casos es cero, ¿no? Depende de cómo es que han podido los países, digamos, compensar a través de aprendizaje remoto. Pero sabemos que que la educación presencial, digamos, no se puede reemplazar completamente, y por lo tanto entonces tenemos pérdidas de aprendizaje y simplemente años de escolaridad que se pueden estar perdiendo. Hay algunos países que simplemente, como es el caso de Kenia, por ejemplo, como es el caso de Filipinas, que simplemente han cancelado el año escolar, y el año escolar empieza el próximo año. Y ahí hay un efecto muy diferenciado en los distintos países, porque tienen que acordarse, en el hemisferio norte, las clases acababan en mayo, y por lo tanto los chicos perdieron solamente 1 o 2 meses, y luego venían las vacaciones de verano, en el verano del norte, digamos, donde los países han podido tratar de ver qué hacen, y recién están tratando de regresar a la escuela ahora en septiembre. En el hemisferio sur, en cambio, las clases normalmente empiezan en febrero o en marzo, dependiendo del país, y van a lo largo de todo el año. Entonces, en el hemisferio sur, esto ha sido una pérdida completa de clases durante ya 5 o 6 meses, y quizás va a ser un poco más. Entonces, con esas pérdidas de años de escolaridad, y sabiendo nosotros que cada año de escolaridad, ¿no?, tiene un retorno en el mercado de trabajo, ¿no?, que se calcula en promedio en 10%, se ve que estas pérdidas de aprendizaje pueden tener un impacto sobre los ingresos futuros, ¿no?, de esta generación. Si es que, y esto es una simulación lo que voy a decir, así es que no hacemos lo suficiente en términos de compensar por estas potenciales pérdidas, puede pasar que esta generación pierda en términos de ingresos futuros por los menores años de escolaridad o por las pérdidas de aprendizaje, puede perder en valor presente neto 10 trillones de dólares. Eso es el equivalente a 8%, entre 8 y 10%, el último cálculo que tenemos es cercano al 10% del PBI global. Eso es una cifra muy grande.
y es más o menos equivalente a perder un año de ingresos a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, esa es una pérdida en términos de potencial, en términos de ingresos, muy grande, y es un retroceso muy grande en términos de la acumulación de capital humano de la juventud. Ahora, un tema que tenemos que ver es que a veces las crisis en educación se ven como crisis silenciosas de alguna manera, en el sentido que nadie, cuando hay una desinversión en educación, ¿no? Cuando tenemos chicos que no tienen el estímulo correcto en la escuela, o chicos que simplemente desertan, ¿no?, de la escuela, no es una crisis como lo vemos en salud, que es muy evidente. Hay gente que puede morirse. Entonces, la crisis sanitaria tiene un impacto muy palpable y muy visible, ¿no?, en la vida de la gente. La crisis en educación, de alguna manera, es una crisis silenciosa, ¿no? Cuando los países no invierten lo suficiente en educación, bueno, obviamente nadie se muere, pero simplemente lo que se hace es comprometer el futuro, ¿no?, de los niños y de los jóvenes. Y una cosa que es bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que estos impactos negativos que potencialmente puede tener esta crisis, en realidad es una crisis sobre una crisis que ya estábamos viviendo. Eh, y, y ahí quiero, digamos, de alguna manera retrocedamos 6 meses. Imaginemos que esta discusión, esta conversación, la estuviéramos teniendo en enero de este año. Si esta conversación la hubiéramos tenido en enero, yo les hubiera les hubiera dicho que estamos viviendo una crisis educativa globalmente. ¿Y por qué? Un indicador que trabajamos el año pasado en el Banco Mundial y que le llamamos un indicador que se llama pobreza de aprendizajes, es un indicador que es relativamente sencillo de entender. ¿Cuál es el porcentaje de chicos que a los 10 años no pueden leer y entender un texto? ¿No? Ahora, si ustedes piensan, a los 10 años, nosotros esperamos que todos los niños puedan leer y entender un texto, ¿no? Ese indicador debería ser 0, o debería ser cercano a 0, ¿no? Por eso le llamamos pobreza de aprendizaje, porque es un indicador que debíamos eliminar, y cualquier porcentaje que haya de chicos que a los 10 años no pueden leer y entender un texto, ese número debería ser 0. Es más, es una vara relativamente baja, ¿no? Porque a los 10 años uno en realidad no espero que mis hijas a los 10 años, bueno, ahora ya son bastante mayores, pero a los 10 años yo no esperaba que ellas pudieran entender un texto simple. Yo esperaba que pudieran leer una novela corta a esa edad. Pero mantengamos esa vara baja. Mantengamos una vara de ¿qué porcentaje de chicos a los 10 años no pueden leer y entender un texto simple, un texto corto? Ese número en los países de ingreso medio y de ingreso bajo es 53%. Ese número 53% no es un problema, ese número es una crisis, porque nos está diciendo que más de la mitad de los chicos, de los cuales la mayor parte está en la escuela, no estamos hablando de chicos que no estén en la escuela, que sí, efectivamente todavía tenemos chicos particularmente en países pobres, que no van al colegio. No es el caso del Perú. En Perú las tasas de escolaridad en la primaria son 100%, que todos los chicos van a la primaria. No son 100% en la secundaria todavía. En secundaria tenemos una tasa de deserción importante y la tasa de enrolamiento en secundaria debe estar en 80%. Pero en primaria no. Casi todos los chicos van a la escuela en los países de ingreso medio. Entonces estamos hablando de la mayor cantidad de chicos que está en la escuela. Aún estando en la escuela, la mitad de chicos no pueden leer y entender un texto simple. Ahora, pueden leer algo, pueden leer palabras, ¿no? Pero no es suficiente leer palabras, ¿no? No es suficiente leer una oración. Tú tienes que poder leer bien a los 10 años, porque a esa edad ya en realidad poder leer simplemente es un mecanismo para poder aprender otras cosas, ¿no? Y nosotros estamos utilizando un indicador de lectura, no porque la lectura sea lo único que importa en la educación. Nos importa la matemática, nos importa la ciencia, nos importan las habilidades socioemocionales, nos importa el pensamiento crítico, nos importan las capacidades de los chicos de trabajar en equipo, nos importa la capacidad de los chicos de hacerse cuestionamientos, pero nada de eso se puede lograr si no sabes leer. Entonces, si la mitad de los chicos no saben leer bien a los 10 años, estamos en una crisis. Ahora, esa crisis es una crisis muy desigual,
ese número que debería ser cero, bueno, efectivamente es casi cero, ¿no? En los países escandinavos, en Japón, en Corea, en Vietnam, ese número está cercano a ser cero. Ese número está alrededor, esa pobreza de aprendizajes es cercana al 90% en los países pobres de África subsahariana. Y ese número es cercano al 50% en América Latina. En Perú, si no me equivoco, la última cifra está en 48, 47%. No, o sea, el Perú y América Latina es como que estuviera a media tabla, ¿no? Dentro del mundo, ¿no? Hay los países ricos, tienen una pobreza de aprendizaje cercana a cero, todos los chicos pueden leer. Los países más pobres en Asia del Sur o en África subsahariana tienen números altísimos de esa pobreza de aprendizaje. América Latina está a media tabla, Perú está a media tabla. Ahora, Perú está obviamente hoy día muchísimo mejor de lo que estaba hace 20 años. No es que el sistema haya estado estático, el Perú ha mejorado muchísimo, pero sigue estando que la mitad de los chicos a esa edad, ¿no? Al final de la primaria, todavía no pueden leer y entender un texto simple. Entonces, eso, como yo les decía, eso no es un problema, esto es una crisis. Entonces, lo que está pasando hoy día, en realidad, es una crisis sobre la crisis que ya estábamos viviendo. Ya teníamos una crisis de aprendizaje, tenemos que invertir muchísimo más y seguir en esta senda de mayor inversión que ya se había dado en buena parte de América Latina, incluyendo el Perú. Pero lo que tenemos ahora es una crisis sobre una crisis, ¿no? Y una cosa que a los países les importa mucho es que esta crisis además está siendo muy inequitativa. ¿Y por qué digo eso? Afortunadamente, como consecuencia de esta pandemia y los cierres de las escuelas y el hecho de que los niños estén ahora en sus casas, ha hecho que todos los países hayan reaccionado y en casi todos los países, en el último cálculo que teníamos, en 130 países se han implementado sistemas de aprendizaje remoto. Ahora, lamentablemente, existía una brecha digital que no se ha cerrado y en todos los países se ha visto claro de que no se puede lograr este aprendizaje remoto a través de Internet. No se puede cerrar y no podemos decir, bueno, entonces para poder llegar a todos los chicos que están en sus casas, vamos a basarnos en aprendizaje en línea o darles materiales en línea y que los profesores se conecten, ¿no? Y den clases, ¿no? Así como estamos haciendo ahora en Zoom o en cualquier otro sistema. Lamentablemente, en los países más pobres, solo un 10% de chicos tiene acceso a Internet en sus casas o acceso a un teléfono inteligente, ¿no? a un smartphone, aunque sea, ¿no? O una tablet. Es que el chico tenga, digamos, ¿no? un aparato al cual conectarse y conexión a Internet. Eso es, en los países más pobres, 10%. En los países de ingreso medio, 50%. En los países más ricos sí puede llegar a 90, 80, 90% dependiendo del país, ¿no? En un país como el Perú está más o menos en 50%. Entonces, obviamente, los países sí se han dado cuenta que no pueden llegar solamente a través de Internet y por lo tanto todas las estrategias de aprendizaje remoto que se están implementando como consecuencia de la pandemia son estrategias multiplataforma. La televisión y la radio regresaron, ¿no? Hubo mucha inversión en televisión escolar, ¿no? Hace algunas décadas, eso se había abandonado en algunos países, eso ha regresado rápidamente. Y entonces tenemos en la mayor parte de países inversiones multiplataforma en la cual se envía material, se usa Internet tratando de enviar material o clases a través en línea para aquellos que lo tengan, y simultáneamente radio y televisión, y también muchísimo uso de redes sociales. En muchísimos países, y es impresionante cómo el WhatsApp ha sido una de las principales innovaciones educativas que han surgido en los últimos meses. Tenemos muchísimos profesores que se comunican con sus estudiantes a través de WhatsApp, y de alguna manera es combinar las distintas plataformas, ¿no? Algunos contenidos llegan a través de la radio y la televisión y el maestro puede
digamos, guiar al niño o a la niña en el uso de esos contenidos a través de WhatsApp, o saber si es que los chicos están avanzando con sus tareas. El uso de material impreso también ha sido mucho más, ha sido importantísimo, ¿no? Algunos países en los cuales los chicos ya tenían textos escolares en sus casas, o si no, se ha tratado de avanzar en por lo menos repartir esos textos escolares en sus casas. Entonces, esta estrategia multiplataforma va desde lo que es high-tech a lo que es low-tech, ¿no? De alta tecnología a baja tecnología, desde el internet, la radio, la televisión, el uso de redes sociales y el papel, ¿no? Es una estrategia en la cual se tiene que utilizar todo. Y eso es absolutamente crucial, porque si no tendríamos un impacto sobre la educación extremadamente inequitativo. Ahora, por más inversiones que se hayan hecho, lo que sí estamos viendo es que lamentablemente va a haber una pérdida de aprendizajes, porque obviamente estas estrategias no reemplazan 100% a la educación presencial. Y por otro lado, es muy distinto el estímulo que está teniendo un niño, ¿no? Que pueda reciba clases y esté comunicado con sus compañeros y con sus profesores, ¿no? A través de una laptop o una tablet, y esté conectado a internet y tenga un ambiente propicio para trabajar en su casa y tenga padres que le apoyen. Es muy distinto al chico que no tenga conexión a internet, que esté en un hogar disfuncional, que tiene varias personas viviendo en una sola habitación, y muy difícil para ese chico poder estudiar en la casa, ¿no? Ese chico probablemente tenía un espacio para poder desarrollar y tener un estímulo educativo en la escuela, y eso no lo tiene en la casa. Entonces, obviamente, las desigualdades que existen en países como el Perú en términos de cómo la casa puede apoyar el sistema educativo son desigualdades que ahora están siendo mucho más evidentes y mucho más importantes. Entonces, vemos que va a haber un impacto por la falta de educación presencial, va a haber un impacto negativo sobre los aprendizajes, pero ese impacto negativo va a ser muy desigual, porque a pesar de todas las inversiones que están haciendo los países como el Perú también, obviamente chicos con mayores recursos van a poder tener un mejor estímulo educativo que chicos de menores recursos. Entonces, yo creo que en ese sentido, por lo tanto, ¿no? Es que los países ahora ya en el hemisferio norte que están regresando, y luego del verano del norte, ¿no? Están pudiendo regresar a clases, particularmente aquellos países en los cuales ya las tasas de contagio han bajado, sí ven como una urgencia regresar a clases lo antes posible, ¿no? Entonces, y eso se aplica también a nosotros, o sea, sí es urgente regresar a clases lo antes posible. Obviamente, cuando tienes tasas de contagio todavía muy altas, no lo puedes hacer, y no queda otra que seguir invirtiendo lo más que se pueda en aprendizaje remoto. Pero sí es muy importante que todos los países entiendan ese sentido de urgencia de la pérdida de aprendizajes potencial que puede esto estar teniendo. Ahora, yo quisiera cerrar ya la última parte de esta intervención para poder tener un espacio para preguntas del público. Es que toda crisis siempre implica una oportunidad, ¿no? Y ahora, y sí tenemos una oportunidad inmensa, y es una oportunidad que se puede, digamos, que se puede internalizar, ¿no? Si es que aprendemos y logramos derivar algunas lecciones de esta pandemia. Y yo creo que hay lecciones para varios de los actores claves, ¿no? Del sistema educativo. En primer lugar, hay una lección para los maestros, ¿no? Los maestros se han visto obligados, ¿no?, a abrazar la tecnología, ¿no? Cosa que sabíamos que eso tenía que pasar de todas maneras, ¿no? Los maestros tienen que tener habilidades digitales, tienen que poder utilizar la tecnología, y hablo de ya sea el uso de Internet para comunicarse con los chicos, el mismo uso de Internet de los maestros para ellos poder estar enganchados con las autoridades educativas, con el ministerio, y poder recibir material, el uso de WhatsApp, ¿no?, o de teléfonos inteligentes. Entonces, los maestros han visto la necesidad de utilizar la tecnología, de ser más creativos y conectarse de manera personalizada con sus estudiantes. Y esto está pasando, lo vemos en Perú, y lo vemos en muchísimos países del mundo. Entonces, eso es algo que
nosotros esperamos que empuje a que los maestros entiendan mejor, ¿no?, la necesidad de tener, de poder abrazar la tecnología, ¿no?, y de desarrollar habilidades digitales, y que también, obviamente, los sistemas educativos, los ministerios de educación, inviertan rápida, acelerada y masivamente en las competencias digitales de sus maestros. No queda otra. Ahora, eso es algo que no es nuevo, eso es algo que ya sabíamos que había que hacerse, pero esta pandemia nos muestra que es vital que esto sea desarrollado de la manera más rápida posible, ¿no? Hay que recordar que nosotros no sabemos cómo es que los países van a salir de la pandemia, ¿no? Hay países que han podido regresar los chicos a la escuela y han tenido que regresar a sus casas otra vez, ¿no? Porque las tasas de contagio han empezado otra vez. Entonces, necesitamos desarrollar sistemas que sean resilientes, y eso requiere que los maestros tengan habilidades digitales. En segundo lugar, yo creo que hay una lección, o dos lecciones, diría yo, para los padres de familia. Yo creo que los padres de familia están entendiendo muchísimo mejor la importancia de su rol, ¿no? De su rol en el proceso educativo de sus hijos, ¿no? Los padres de familia están entendiendo mejor que ellos son protagonistas del futuro de sus hijos. Ahora, muchos padres de familia efectivamente lo hacían, ¿no? Muchos padres de familia tenían muchísima dedicación de poder darle a sus hijos los estímulos y el espacio necesario para que puedan estudiar, que puedan tener un buen estímulo educativo tanto en el colegio como en la casa, pero no todos los padres de familia eran así o son así. Y yo creo que esto está mostrando a los padres de familia que es absolutamente vital el rol que pueden jugar, no para reemplazar al maestro, ¿no?, que en algunos casos han tenido que hacerlo por el confinamiento, pero sí para crear el ambiente propicio para poder, para que los chicos puedan tener el estímulo correcto en la casa. Ahora, el otro rol, yo creo que es muy importante, la otra lección que yo creo que es muy importante para los padres de familia y para la sociedad en su conjunto, es un mejor entendimiento del rol que tienen los maestros, ¿no? Yo creo que ahora los padres de familia se están dando cuenta de la importancia del maestro en la vida de los chicos. Y por otro lado, espero de que desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto hay un mejor entendimiento de la importancia de la profesión docente. Y esto es extremadamente importante porque si hay un solo predictor de la eficacia de un sistema educativo globalmente, si hay un predictor, ese predictor es la valoración social de la carrera docente en un país. Los países que tienen sistemas educativos equitativos, ¿no?, en el cual todos los chicos tienen la oportunidad correcta y todos los chicos tienen el estímulo correcto en las escuelas, siempre son países en los cuales la educación, la profesión de educador es una profesión valorada. Y es una profesión valorada en el sentido de que es una profesión retadora, que es una profesión difícil, que entrar a la universidad para ser docente es difícil, culminar la carrera de docencia en la universidad es difícil, entrar al sistema público para ser profesor es difícil. Eso es lo que justamente configura y da las señales de que es una profesión valorada. Y luego hay las oportunidades de desarrollo profesional y hay la compensación económica que efectivamente muestran que hay una valoración de la sociedad a la carrera docente. Claramente nosotros vemos en los países de ingreso medio o en los países más pobres, eso no pasa, ¿no? Ahora, algunos países efectivamente están en una transición y están mejorando las condiciones de la carrera docente, como es el caso del Perú, pero todavía no está donde debe estar, todavía no es una profesión lo suficientemente valorada, y ese es un punto absolutamente central. Una tercera lección de esta crisis es que los ministerios tienen que enfrentar esta brecha digital, ¿no? Esta brecha digital sabíamos que existía, hemos hablado muchísimas veces de que había una brecha digital. Bueno, una crisis llegó, ¿no?, y nos mostró que si hubiéramos cerrado esa brecha digital, estaríamos en mucho mejores condiciones para lograr un aprendizaje remoto más efectivo. Y cerrar esa brecha digital ahora es urgente y no implica muchas cosas. Implica no solamente que asegurarnos que en todas las escuelas y en las casas los chicos tengan el hardware necesario, ¿no? Tener un aparato, eso es muy importante, obviamente necesitas, ¿no? Tener el hardware, se necesita también tener las herramientas digitales, se necesita el software, pero se necesita la capacitación de los docentes
¿no? Y se necesita una vinculación clara, ¿no?, de la tecnología con el currículum. Entonces, cerrar la brecha digital no es un tema solamente de invertir en máquinas. Cerrar la brecha digital es asegurarnos que tengamos un ecosistema que nos permita que las herramientas digitales sean mejor utilizadas por el profesor para un proceso educativo más efectivo. Entonces, no es un tema de cerrar la brecha digital porque con inteligencia artificial vamos a poder reemplazar al profesor. Eso es claro que eso ya no va. Eso no va. Si alguna vez alguien pensaba de que la tecnología puede reemplazar al profesor, es claro que eso no es el caso. Pero sí la tecnología puede ser extremadamente importante para potenciar el rol del maestro. Entonces, justamente es esa combinación de factor humano y factor tecnológico que nos puede llevar a un proceso educativo más efectivo. Y por último, hay una elección importante, ¿no? Cuando yo decía, varias lecciones de las cuales tenemos que trabajar, ¿no? Valorar mejor la carrera docente, cerrar la brecha digital, que los padres entiendan cuál es su rol, que los maestros entiendan que tienen que adoptar la tecnología. También hay una lección para los medios de comunicación. El hecho que la televisión haya regresado a la educación es algo que nosotros vemos en muchos países, que es algo que se va a mantener, ¿no? La necesidad de tener un sistema educativo resiliente, porque puede haber otra pandemia o cualquier otro desastre natural en cualquier momento, implica que tiene que haber siempre una continuidad del proceso educativo entre la casa y el hogar. Un elemento de esa continuidad es la conectividad, otro elemento de esa continuidad es la televisión. Y los medios de comunicación tienen que entender que les guste o no les guste, lo quieran o no, tienen un rol crucial en el proceso educativo de los chicos. No es solamente tener más contenido educativo, que deberían tener, ¿no? Se deben tener más horas de televisión educativa para más grados, con mayor especificidad y con mayores contenidos, pero también importa la programación general, ¿no?, de la televisión, porque se quiera o no se quiera, tiene un impacto fundamental en el proceso educativo de los chicos. Entonces, yo solamente quisiera cerrar, ¿no?, diciendo de que efectivamente hay un conjunto de lecciones que este proceso, digamos, de esta pandemia nos está dando, y si actuamos sobre esas lecciones, si revalorizamos la carrera docente, si cerramos la brecha digital, si apoyamos más a los padres de familia, ¿no?, para que puedan tener un rol cada vez más importante en la educación de sus hijos, si aumentamos la conectividad para que haya una continuidad en el proceso, conectividad, para que haya una mayor continuidad en el proceso educativo entre la escuela y la casa. Si mejoramos las condiciones para que en la casa un niño se pueda educar, los chicos tienen que tener más libros en su casa. Si implementamos esas elecciones, es posible, ¿no?, tener un sistema educativo que le dé oportunidades a todos. Eso no es fácil, pero tampoco es imposible, ¿no? Todas las reformas que se tienen que continuar haciendo en educación son complejas, requieren un compromiso político, requieren un compromiso financiero, requieren un compromiso de gestión, pero no es algo imposible. Y es algo que muchos países han logrado, y no hay ninguna razón para que países de ingreso medio, para que países como el Perú no puedan transitar a un sistema educativo que le dé oportunidades, las oportunidades que se merecen todos los niños y todas las niñas del Perú. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor Saavedra por este interesante análisis, ¿no?, que ha partido de afirmar que nos enfrentamos a la crisis más grande de la educación mundial, no solamente por su dimensión educativa, sino por el impacto económico y por la dimensión geográfica, al abarcar, digamos, a la casi totalidad de países y todos los impactos negativos que está teniendo, pues, a nivel de la salud, a nivel de la deserción, y sobre todo el aprendizaje, ¿no? Y esta afirmación de que nos encontramos en una crisis silenciosa, que al mismo tiempo es una crisis sobre crisis ya existentes y que se están agudizando eventualmente las desigualdades, ¿no? Y acá creo que el tema esperanzador de que a partir de cada crisis, pues, debemos buscar esa capacidad de resiliencia y esas oportunidades. Yo me he sentido, bueno, gratificada por el tema de poner en valor
la labor del docente, ¿no? Cómo este mito de que las máquinas van a reemplazar al docente y que simplemente poniendo a disposición la tecnología y el contenido, los niños o los adolescentes aprenden, pues creo que no es cierto, ¿no? Está poniendo en evidencia que es necesario el factor humano y esta profesionalidad del docente, su carrera y la valoración social, el desarrollo de sus competencias digitales, unido al esfuerzo y acompañamiento de las familias, es pues un eje central para la calidad educativa y el rol del Estado finalmente, ¿no? Cómo se comprometen desde el ministerio y los otros sectores para poder adaptar temas para reducir la brecha digital, para capacitar a los docentes y para garantizar esta educación como un derecho que se ofrezca a todos los ciudadanos y ciudadanas. Voy a alcanzarle algunas de las preguntas que nos han venido llegando. Tengo entendido que tenemos, además de las personas conectadas a Zoom, casi 300 o más personas en Facebook Live. También los invitamos a poder formular y alcanzarnos sus inquietudes y sus preguntas. En realidad la mayoría de las preguntas han ido por el tema de las brechas, en el sentido de la brecha de género, que al inicio se comentó, sobre todo por la deserción de las mujeres, pero tal vez necesitar más, ¿no? En qué medida esta crisis educativa va a generar una mayor brecha a nivel de género. También el tema de las brechas a nivel de lenguas, ¿no? Se afirma que en esta apuesta de Aprendo en Casa está centrada principalmente en la lengua española, en el castellano, y que se ha dejado de lado las demás comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué se podría hacer para atender esta desigualdad? También el tema, bueno, de la conectividad digital, ¿no? Como el acceso a tecnologías, creo que esto se ha trabajado ya, pero ahondar, se está preguntando, cómo el Estado debería afrontar este reto, ¿no? Que va más allá del ministerio para que efectivamente pues, pueda haber una oferta. Creo que por ahí podría ir la primera ronda de preguntas. Mira, a ver, sí, hay varios temas ahí que tú has mencionado que son críticos. Uno primero sobre el tema de las brechas. Y hay dos que tú has mencionado, hay varias más, pero dos importantes son el tema de la brecha de género. Como lo hemos visto en crisis anteriores, el tema principal en relación a la brecha de género no se está dando en la educación básica por el lado de los aprendizajes. En general, a veces encontramos inclusive aprendizajes mayores en las niñas que en los niños, sino la brecha central es por las diferencias en los años de escolaridad. Y donde vemos todavía diferencias es en mayores tasas de deserción de las niñas en la secundaria. ¿No? En el caso del Perú, por ejemplo, ese número sigue siendo extremadamente alto, particularmente en la selva. Pero en el caso de otras crisis, y eso es algo, digamos, antes de esta pandemia, ¿no? Usualmente cuando tenemos shocks económicos como el que estamos viviendo hoy día, también hay un mayor aumento de la tasa de deserción entre las niñas que entre los niños. El único potencial impacto que puede que puede darse por el lado de los aprendizajes, es que si hay alguna evidencia que cuando hay acceso a, por ejemplo, solamente un teléfono móvil en la casa, ¿no? O solamente una tablet, entonces es posible de que el acceso del niño sea mayor que las niñas. Entonces ahí sí también se ve alguna evidencia que eso puede generar una diferencia que sí podría tener un impacto sobre los aprendizajes. La otra brecha que se mencionó, que la brecha por el lado de las lenguas originarias,
Sí, ese es un tema grave porque uno de los elementos fundamentales que nosotros vemos que explican la pobreza de aprendizajes es justamente no enseñarle a los niños en la lengua materna, ¿no? Uno de los factores fundamentales que está, por ejemplo, de las altísimas tasas de brecha de pobreza de aprendizajes en África subsahariana es que al niño le enseñan en inglés o en francés, los textos están en inglés o en francés y ni el profesor ni el niño, ¿no? Tienen como lengua materna el inglés o el francés. O a veces eso se da en otros idiomas también. Eh, el no invertir en lenguas, en la enseñanza, ¿no? En educación intercultural bilingüe, en lenguas originarias, es un factor fundamental que explica los bajos niveles educativos o de aprendizajes, inclusive también muchas zonas rurales en países como el Perú. Ahora, Perú ha avanzado muchísimo en eso, no ha avanzado todavía, no ha cerrado las brechas, obviamente, pero Perú es uno de los países, junto con Guatemala, con México, que es lo que más ha producido material, ¿no? En distintas lenguas. Entonces, esa brecha de disponibilidad de materiales se ha cerrado. Lo que no se ha cerrado es la brecha en términos de que haya un suficiente número de profesores, ¿no? En las distintas lenguas que se requieren. Entonces, la brecha en el caso de países como el Perú es más grande por el lado del factor humano, digamos, más que por el lado de acceso a materiales. Obviamente, cuando ahora pasamos a educación remota, ¿no? Tiene también que empezarse a cerrar esa brecha y la programación educativa, ¿no? Que se da en castellano y perdón, en la radio y en la televisión, tiene que darse también en las otras lenguas. Nosotros hemos visto con mucho gusto que en muchísimos países, ¿no? Hablando de otra brecha, por lo perdón, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Se Sí, cortó un rato. ya, sí, se cortó por un momento. Por lo menos sí se está logrando que mucha de la programación en televisión venga con lenguaje de señas, ¿no? Que permite que personas con cierto tipo de discapacidad no pueden acceder a este estímulo educativo. Entonces, eso es algo que hemos visto en muchísimos países, ¿no? Con mucho gusto que sí se está invirtiendo, digamos, en cerrar al menos esa otra brecha. Pero obviamente todavía tenemos un camino largo por delante. Ok, bien. Tenemos dos o tres preguntas. Una que es, diríamos, el hecho de que si esta crisis nos va a servir o motivar para poder, digamos, mayor énfasis en lo que es la educación pública, ¿no? Es decir, el rol del Estado en garantizar una educación pública, diga. Y Ujú. la otra tiene que ver con la revalorización del rol del docente, ¿no? Que por un lado se hacen muchas críticas a los maestros que han hecho muchos esfuerzos por sacar adelante la educación en estos momentos, pero a la vez tienen muchas limitaciones. Entonces, en este sentido, ¿qué lecciones podríamos considerar sobre lo que se debe hacer en relación a la carrera docente? Ujú. Mira, dos temas ahí. En relación a la educación pública, sí vemos un fenómeno que se está viendo acá en el Perú y se está viendo en otros países, de que obviamente las familias con la crisis económica no tienen recursos para poder pagar una educación privada si es que habían elegido que sus hijos estuvieran en un colegio privado de paga, y por lo tanto está habiendo un movimiento hacia la escuela pública, que normalmente, no en todos los países, pero particularmente hay países de África en los cuales todavía la educación pública requiere algunos pagos, pero en la mayor parte de países, por ejemplo, todos los países de América Latina, sí la educación pública es gratuita. Entonces, eso genera una oportunidad y una gran responsabilidad para los sistemas públicos, ¿no? Los sistemas públicos tienen que digamos, por deber y por ser la educación crítica para el desarrollo, pero además por ser un derecho, ¿no? Tienen la obligación de proveer
la mejor educación posible a todos, ¿no? Entonces ahí no hay, digamos, no hay una salida. Sí es cierto que en el corto plazo eso puede generar una presión para un sistema educativo público que puede no estar preparado para reaccionar tan rápido, ¿no? Pero en todos los países vemos eso, que los países, los colegios públicos tienen que, digamos, absorber a esa matrícula que sale del sector privado, y en realidad es una oportunidad para los sistemas públicos para seguir mejorando la calidad de sus intervenciones. Sí es cierto que es una presión que se está generando, pero es inevitable. Y al mismo tiempo siempre uno tiene que estar consciente, ¿no? Que el sistema público, digamos, es responsable de la calidad de la educación de todos. No importa que un chico esté matriculado en una escuela pública o una escuela privada. Si está matriculado en una escuela privada, el sector público es responsable de regular esa oferta privada. No es que porque un chico está en una escuela privada ya no es mi responsabilidad. Sigue siendo su responsabilidad. Solamente que en ese caso es una responsabilidad como regulador y ya no como proveedor. Ahora, y el otro tema sobre los maestros, ¿no? Yo creo que hay un elemento central que nosotros vemos como crítico para reformas educativas en todas partes del mundo, es asegurarnos que uno quite a la política de las decisiones educativas o las decisiones técnicas acerca de cómo proveer mejor el servicio educativo. Nosotros tenemos todavía muchos países en los cuales, por ejemplo, los maestros no pueden ser evaluados, cosa que en el Perú ya no es el caso. En el Perú sí se evalúa a los maestros, lo cual es un paso correcto, ¿no? Y tenemos otros países en los cuales eso todavía no pasa, y los profesores entran a la carrera pública por cuotas políticas o son promovidos dentro de la carrera pública solamente por antigüedad, nada más. Ese ya no es el caso del Perú. Perú, digamos que ya transitó, a diferencia de otros países, Perú sí ha transitado a una carrera pública más meritocrática, ¿no? En el cual para ingresar uno tiene que pasar una vara, uno tiene que pasar un examen, y para ser promovido también uno tiene que ¿no? mostrar cuál está siendo su desempeño. Eso ya es un cambio fundamental, y eso es algo en lo cual, digamos, es una reforma que tiene que seguirse perfeccionando en el caso del Perú, pero es una reforma muy positiva. Pero junto con ese paso que es correcto, viene el otro gran paso, que es la mayor inversión en la formación inicial de los docentes, ¿no? Y eso es algo en el cual Perú todavía es una reforma que tiene digamos, que profundizarse, ¿no? Y que tiene que invertirse muchísimo más en cómo es que a los profesores en las universidades y los institutos pedagógicos se le forma con las habilidades que necesitan para la educación del siglo XXI, ¿no? Que ya el profesor ya no es una fuente de información, sino el profesor es una suerte de coach, el profesor es una suerte de facilitador del aprendizaje, ¿no? Y es el que permite que el chico pueda aprender por sí mismo, ¿no? Entonces es un conjunto de habilidades completamente distintas que requerimos del maestro. Necesitamos institutos pedagógicos y universidades en los cuales el componente de práctica sea muchísimo más alto de lo que es hoy día, ¿no? Para que una persona esté preparada para estar en el aula frente a 35 chicos, requiere que esa persona ya está en el aula con otro profesor más experimentado, ¿no? Cosa que a veces no pasa, ¿no? Es como un piloto de avión. Un piloto de avión no puede pilotear un avión sin haber estado sin haber practicado con otro piloto más experimentado antes, o haber estado en un simulador antes. Es exactamente lo mismo para el profesor. El profesor no puede entrar a un aula si es que no ha tenido un componente de prácticas con otros profesores más experimentados, intensivo y largo antes, ¿no? Entonces hay un conjunto de reformas que todavía nos faltan en la educación y en la formación de los maestros, en los cuales tenemos que seguir invirtiendo. Muchas gracias. Es todo un reto repensar y reformular, ¿no?, la formación inicial en función de los perfiles que se requieren ante todos estos cambios por los que estamos pasando, producto de la crisis, pero que creo que se van a quedar muchos de ellos en una nueva propuesta de los sistemas educativos. Tenemos un par de preguntas finales.
nos preguntan cómo impactaría tanto positiva como negativamente una posible medida de aprobación automática de grado, que ya en algunos países se ha optado por esto, ¿no? Para todos los estudiantes a nivel escolar. Esa es una pregunta. Otra es que sí considera que la actual situación provocada por el virus ha impedido, ¿no?, que los nuevos estudiantes acceder a la educación superior, ¿no? Por el pase de educación básica a la educación. Mira, en relación a la promoción automática, digamos, yo creo que simplemente decir, bueno, el chico antes estaba en tercer grado, ahora vamos a decir que está en cuarto grado. Yo creo que tiene un problema grave que es que las competencias que una persona tenía que tener en tercer grado, entonces, ¿cuándo las va a lograr? ¿No? De una manera es como engañarse un poco, ¿no? Porque si el chico necesitaba ciertas competencias en tercer grado, bueno, las tiene que lograr y el proceso educativo es de alguna manera acumulativo. Entonces no podemos decir, bueno, entonces ahora que haga el currículum de cuarto grado y asumimos con lo que tenía que haber enseñado, entendido o aprendido en tercer grado, asumimos que mágicamente lo aprendió, ¿no? Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, no puede ser una promoción automática a ciegas, asumiendo que mágicamente los conocimientos llegaron, entonces mejor uno lo promueve hasta el quinto de media directamente, ¿no? Entonces, en verdad uno lo tiene que ver desde el punto de vista de cuáles son los aprendizajes mínimos que uno requiere que el chico tenga, ¿no? Y ahí, claro, uno tiene que ser pragmático, ¿no? Y decir, bueno, de que tuvimos una pandemia, la tuvimos, no es como haber estado al medio de una guerra, entonces no podemos decir de que no pasó nada. Y que vamos a poder recuperar perfectamente todos los aprendizajes. Yo creo que hay que ser muy pragmáticos, y eso es lo que algunos países están trabajando, es en definir, bueno, del currículum, ¿no? Ya sé que no voy a cumplir con todo el currículum de este año, pero yo necesito algunos niveles mínimos, ¿no? De algunas materias, quizás no de todas materias, ¿no? De algunas materias, algunas partes del currículum o de algunas competencias del currículum que sí necesito que el chico tenga, ¿no? Y eso a veces, lo que están haciendo algunos países es cambiar los calendarios escolares. Entonces, si el año acababa en noviembre, bueno, ya no va a acabar en noviembre, el año va a acabar ahora en marzo, ¿no? De tal manera que tengo tiempo, ya sea a través de aprendizaje remoto o ya que los chicos empiecen a regresar a clases, ¿no? De tener esas competencias, algunas competencias mínimas en cada uno de los grados. Y el siguiente año probablemente también voy a tener que ser pragmático, y el siguiente año que supuestamente empezaba en marzo, bueno, ya no va a empezar en marzo o en febrero, siguiente año va a empezar en mayo, y también va a ser un año en el cual voy a tener un menor número de competencias que voy a poder lograr, pero tengo que asegurarme que las competencias fundamentales sí se logren. Entonces, una promoción automática a ciegas, digamos, es como engañarse un poco, es como pensar de que el problema se está yendo solo, ¿no? Yo creo que sí hay que ser muy creativos, y muchos países lo están haciendo, ¿no? Que es ajustar los currículums, focalizarse en los aprendizajes mínimos fundamentales de cada año, cambiar los calendarios escolares, invertir todo lo que se pueda en aprendizaje remoto. Y por otro lado, sí hay que estar preparados, ¿no? Sí tiene que haber un sentido de urgencia de que los chicos tienen que regresar a la escuela lo antes posible, ¿no? Entonces, sí es cierto, cuando las tasas de contagio doméstico, las tasas de contagio local están muy altas todavía, bueno, es muy difícil, no se puede regresar, pero uno tiene que estar preparado para que apenas hayan señales de que esas tasas de contagio están bajando, los chicos pueden regresar. Ahora, es posible que no regresen a la escuela de manera, no van a regresar a la escuela como era antes, ¿no? Probablemente al comienzo van a regresar solamente 3 días a la semana o menos horas, porque hay que acordarse de que tienen que ser menos chicos en cada aula para poder mantener el distanciamiento físico. Es posible que haya menos profesores, porque los profesores de mayor edad, uno probablemente le va a tener que decir que se queden en su casa todavía,
Entonces se va a contar con menos recurso humano y además hay que tener más profesores en el aula, en las aulas de primaria, porque en las aulas de primaria es más difícil que los chicos mantengan el distanciamiento físico, entonces requieren mayor vigilancia. Entonces hay que ajustar muchísimos aspectos de la gestión de las escuelas, lo cual es complejo, pero hay que estar preparados para ese momento en el cual se puede regresar lo antes posible, porque hay que tener esa conciencia. Los chicos están perdiendo muchísimo. No estamos perdiendo, si no hacemos lo correcto, podemos perder una generación, ¿no? Y tenemos que evitar eso. Entonces sí hay que entender que los chicos están perdiendo muchísimo en términos de enganche académico, están perdiendo muchísimo en términos de socialización en las escuelas, y también hay que tener en cuenta que quienes más pierden son los chicos más pobres. Los chicos que tienen familias más desfavorecidas están perdiendo más que los chicos que tienen de hogares de mayores recursos. Entonces, no solamente se está perdiendo, sino se está perdiendo de manera inequitativa, ¿no? Y como país tenemos que preocuparnos muchísimo, ¿no? De cuánto estamos invirtiendo en la educación, particularmente, ¿no? De aquellos chicos que están en hogares de menores recursos. Bien, muchísimas gracias. Le agradecemos a Jaime Saavedra por su participación. Creo que nos ha podido brindar un panorama bastante amplio, completo y un análisis a su vez de aquellos puntos críticos por los que está atravesando la educación mundial, pero también con su implicancia a nivel nacional. Todo el tema de las brechas, también las oportunidades y cómo tanto la familia como los maestros y el Estado tienen que ser comprometidos para poder enfrentar esta situación de un modo resiliente, ¿no? Entonces, reiteramos el agradecimiento y también a todas las personas que nos han acompañado esta tarde. Por concluida la presentación, le doy la palabra a Mari Fernández. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias al doctor Jaime Saavedra también por acompañarnos hoy. Gracias también a todos los que se han conectado hoy día con nosotros por Zoom y también por Facebook Live. No nos queda sino terminar agradeciendo nuevamente a nuestro expositor por su presentación, por las reflexiones que nos deja sobre el tema, sobre las urgencias que tenemos que atender, que ya Cristina ha recogido también, y las preguntas que nos deja también para seguir pensando en este tema que creo que es más importante que nunca. Finalmente, solo me queda recordarles que, como ya les anunciaba al principio de la presentación, esta ha sido la primera presentación de este ciclo de conferencias. Tendremos la siguiente el jueves 24 de septiembre sobre agua, salud e igualdad en las Américas, cómo preparar a nuestros países frente a futuras pandemias, a cargo de Alexandra Carrier, consultora de gestión integrada de recursos hídricos de la OEA, en este esfuerzo pues por repensar los retos que han faltado especialmente y son más visibles que nunca en este contexto de crisis. Gracias a todos, gracias al doctor Saavedra, gracias a Cristina del Mastro y gracias al público en general por acompañarnos. Los seguiremos informando sobre futuros eventos. Muchas gracias Mari, gracias Cristina. Gracias.